Hola, buenas. Mi nombre es José Luis Balondo Crego. Trabajo como docente investigador en la Universidad de Extremadura, en el grupo de investigación Ardopa, y voy a presentarles a continuación esta comunicación que lleva por título Nuevas masculinidades en la esfera pública, representación de lo que significa ser hombre en la serie Recursos Inhumanos. La resignificación de lo que constituye el género masculino ha sido desde siempre un proceso en curso, al menos desde una perspectiva cultural que entiende la identidad de género como un significante flotante que instituciones e individuos pretenden colmar de un significado hegemónico. Ese proceso en curso, que es la definición de masculinidad, acusa en las últimas décadas una aceleración concurrente con la multiplicidad y el acceso a las distintas pantallas. La cultura visual ha pasado de ser un campo de batalla en el que los prosumidores revisan y reproducen las categorías asociadas a esa masculinidad. Plataformas como Netflix han contribuido a la multiplicación de esas pantallas, resignificando aspectos como la clase social o el género. En el caso que hemos escogido, Netflix produce una serie titulada Recursos Inhumanos, en la que un desempleado cercano a la cincuentena lucha por sobrevivir después de haber trabajado como ejecutivo de recursos humanos para una empresa de rango medio. Se ha escogido este caso porque en él confluyen algunas variables que hemos determinado muy relevantes para el estudio de las masculinidades. Por una parte, la elección del actor, el exfutbolista y ahora actor Eric Cantona. Cantona conjuga las dimensiones de la celebridad popular en un deporte de masas con una personalidad carismática fuera del terreno de juego. Este actor se estrenó en una película de Ken Loach titulada Looking for Eric, en la que se interpretaba a sí mismo, encarnando una suerte de alter ego del protagonista, que en la película tenía el nombre de Eric Bishop, y que lo consideraba a Cantona un modelo de conducta, alguien a quien seguir e imitar. En ese filme, en el de Looking for Eric, Eric Cantona ejerce como entrenador personal de Eric Bishop con el objetivo de encontrar una masculinidad en la que Eric se sienta cómodo. La masculinidad es una categoría que se construye y comunica diariamente a través de las interacciones sociales. En esencia, este es el concepto de performatividad de género suscrito por Judy Butler. Por tanto, el género no es un atributo social o cultural recibido por el individuo, sino que se trata de una categoría construida a través de la acción, de la performance. La masculinidad es una categoría opuesta a toda idea esencialista del género. En vez de eso, el género es algo performativo. Esa performatividad, esa ejecución, está compuesta de actos cotidianos, de producciones rituales, de hábitos desarrollados bajo una serie de normas sociales sostenidas en la prohibición y el tabú, cuya desobediencia puede conducir al ostracismo social. La performatividad tiene relación directa con esa idea de John Austin del lenguaje como acción. Por decirlo con un neologismo, con nuestro lenguaje performamos el género en el día a día. En todo caso, el modo en el que el sujeto trabaja con esas representaciones está asociado a la psicología narrativa. Nuestras identidades son narraciones. De esto da buena cuenta Laszlo en 2008. Ampliamos ese concepto y entendemos que también las imágenes pueden ser entendidas como narraciones. Además, la masculinidad se reconstruye a través de las relaciones con los contenidos de los medios. Una de las labores de las ciencias sociales es la de entender cómo se construye el sujeto social entrecruzado por ejes de identidad culturales que lo relacionan con el género, la clase, la etnia, etc. En Looking for Eric, la anterior película protagonizada, o la primera película protagonizada por Eric Cantona,
El protagonista emprende un viaje para madurar y convertirse en alguien que nunca ha sido, alguien traumatizado por la figura paterna, con sentimiento de culpa respecto a su exmujer y la madre de sus hijos, y con cierto complejo de inferioridad. A diferencia de Looking for Eric, en Recursos Inhumanos, la serie de Netflix, el protagonista, Alain Delambre, sí ha disfrutado de una masculinidad con la que se sentía cómodo, pero en esta ocasión la ha perdido con su trabajo y se ha visto obligado a aceptar trabajos basura para sobrevivir. El trabajo en este sistema que habita es la fuente de su autoestima masculina. Tras perderlo también desaparece esa autoestima y ya no se siente el pater familias tradicional que protege y decide sobre los asuntos de la familia. Todo ello se mezcla con su impotencia sexual y la ausencia de relaciones sexuales con su mujer. Sus dos hijas viven independizadas, pero siente que ya no tiene autoridad moral sobre ellas, y respecto a su yerno desarrolla una animadversión, resultado de proyectar en él una imagen de masculinidad que le repele. Como reacción a esa falta de poder dentro y fuera de su ámbito privado, Alain Delambre emprende una suerte de viaje para recuperar lo que él considera su identidad social, centrada esencialmente en el significado de su masculinidad. Nuestro análisis pretende desentrañar qué tipo de masculinidad busca el protagonista y cuál encuentra definitivamente, además de relacionar esa masculinidad con el contexto socioeconómico que lo rodea. El análisis del discurso del viaje de Delambre en busca de esa masculinidad perdida incide en destacar qué clase de valores emergen en esa búsqueda. Los resultados apuntan en dos direcciones. Por una parte, el relato que se construye sobre esa masculinidad perdida y recuperada está asociado a la posibilidad de ejercer la violencia y hacerlo como en el salvaje oeste americano. Delambre se convierte en un pistolero de frontera que tiene que hacer valer su ego a través del uso de la violencia. El relato justifica ese uso, en la idea de que el mundo de los negocios sigue siendo el mundo de los hombres y la competencia en él requiere de dosis de violencia. Las mujeres son empleadas como rehenes y piezas de cambio en el tablero masculino del poder. La violencia está presente como dilema moral desde la primera escenificación de la historia de vida de Alain Delambre. Viene a decir en esa primera confesión: no soy un hombre violento, nunca he querido matar a nadie, ataques de ira de vez en cuando, como todo el mundo, pero hasta ese extremo nunca comprendí lo furioso que estaba hasta que me dio miedo, pero ya era tarde. Esa primera vez que Delambre emplea la violencia lo hace con el empleador que lo empuja y humilla. Es un acto compulsivo de la misma naturaleza que el que ejerce sobre su yerno. Justifica esa violencia en respuesta a la violencia propia del sistema. Del mismo modo que construye esa masculinidad en relación a esa respuesta que, digamos, o por lo menos él justifica como la imagen que debe seguir si quiere ser masculino. Él viene a decir en la siguiente confesión: falta grave, amenaza de denuncia, me despidieron, había atentado gravemente contra el principio de jerarquía de la empresa, había sacudido el orden social. Según la dirección, las reglas solo las pueden transgredir los directivos, no los subalternos, y yo había invertido la norma. Eso no les gustó. Lo curioso de esta confesión de Delambre es que sí es muy consciente, o tiene mucha conciencia de la clase social, de quién puede y quién no puede ejercer esa violencia. Sin embargo, es relativamente ignorante o inconsciente de la conciencia de género. Es decir, que esa violencia no solamente se ejerce contra las clases sociales más pobres, sino que también dentro de las clases sociales más pobres hay otro escalón que tiene que ver con la identidad de género.
Delambre va a formar parte de un juego de rol en el que deberá demostrar sus aptitudes como empleador para ser contratado en una corporación. La que va a ser su contrincante le revela en el último momento que todo el juego está trucado y la vacante ya tiene dueño. Esa contrincante se retira de ese juego de rol, pero no así Delambre, que cuando se presenta en el juego está dispuesto a usar la violencia de modo premeditado. Ha aprendido de un antiguo policía cómo hacer efectiva esa violencia en una toma de rehenes y está dispuesto a hacer el papel que se le ha asignado. El despido representa un destierro, lo convierte en superfluo socialmente y no está dispuesto a pasar por eso. Tanto en la novela en la que está basada esta serie como en la propia serie se describe el viaje de retorno a su trabajo, a su antigua identidad, a su masculinidad, a través del uso de la violencia y de la estrategia. De nuevo el tema abunda en la ambigüedad moral, porque coloca al protagonista en una situación desesperada en la que tiene que luchar por su supervivencia y donde la violencia parece un método legítimo. Por otra parte, el problema político que se muestra en Recursos Inhumanos relaciona la masculinidad del individuo con su participación en lo social a través del trabajo asalariado del sistema. La solución política que se propone el relato al problema planteado consiste en conseguir a toda costa ese trabajo, manipulando no solo a los competidores, sino también a su propia familia y amigos. Los demás son utilizados como herramientas, como medios para conseguir los objetivos. Para demostrar que Delambre es un excelente empleador, se dedica a ejercer su trabajo, pero ampliando ese trabajo a toda la sociedad, de modo que instrumentaliza, como lo haría un empleador de recursos humanos, que emplea estrategias maquiavélicas, la voluntad de los demás en la idea de conseguir lo que la empresa, lo que el sistema le requiere. La selección de personal se produce contra los otros, de modo que no existen soluciones solidarias, sino juegos de suma cero. De hecho, lo interesante de la premisa del relato es que Alain Delambre no deja nunca de ser un ejecutivo de recursos humanos que aplica esas reglas a los demás, sean estos partes del sistema, como su jefe Dorfman, o parte del mundo de la vida, sus hijas, su mujer, su amigo Charles. Si eliminamos el juego de rol de la historia de vida de Delambre, sigue los pasos de un sujeto que está dispuesto a conseguir el trabajo a cualquier precio, como hemos señalado. En una selección de personal se investigan los currículums de los candidatos, se les entrevista y se termina negociando con los mejores. El protagonista de esta historia hace eso mismo, pero invadiendo el mundo de la vida, destruyendo la confianza y empleando una acción instrumental con todos. Investiga la vida privada de los candidatos, los somete a entrevistas brutales y negocia con ellos. Él mismo pasa por esa selección, ingresando en la cárcel, y en cierto sentido el debate moral sobre la relación instrumental también comienza por el sí mismo, es decir, por lo que Foucault denominaba tecnologías del yo. Delambre se instrumentaliza a sí mismo para conseguir sus objetivos y recuperar su masculinidad a través de la violencia y la manipulación de los otros. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna duda, estaremos aquí para intentar resolverla. Un cordial saludo y gracias por esa atención.